las 8:32, pasa volando el programa y de a poquito van saliendo algunos rayitos de sol entre algunas nubes. Sigue haciendo mucho frío, así que si te empezaste hace poquito a prender a la radio, salí abrigadito, 7 grados 3 la temperatura, atención que va a venir el calorcito para el fin de semana. Bueno, hablaban de los radicales, un oyente mencionaba los radicales y me daba pie para hablar de algo que queríamos conversar un ratito en esta ocasión. Si me dicen radicales, yo pienso en Alfonsín, pienso en Ilía, pero si me vengo más acá, pienso en Fernando de la Rúa, pienso en Gerardo Morales, pienso, en un montón de radicales, y hay alguien que no está tan asociado al radicalismo, pero que fue parte del radicalismo. Estamos hablando de Federico Sturzenegger. ¿Quién es Federico Sturzenegger? Se preguntarán quienes no lo conocen. Lamentablemente para muchos que ya pelamos algunas canas, lo conocemos lamentablemente. ¿Quién es Federico Sturzenegger? Bueno, Federico Sturzenegger es quien hoy ha ideado y quien ha pensado un poco el proyecto de, en su momento, el Mega DNU que desregulaba toda la economía, que lanzó allí por diciembre Javier Milei, y también quien fue el ideólogo de la ley Bases. ¿Pero qué es Sturzenegger? Bueno, resulta que Sturzenegger es un economista graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Atención, graduado en la universidad pública, alguien que después despotrica contra la universidad pública, me hace señas, corcho, atrás se ríe. Y ¿vieron cuando se bromea con el Massachusetts? Bueno, uno de los graduados del MIT de Massachusetts es Federico Sturzenegger. Bueno, va a llegar en algún momento de su carrera política a ser funcionario de la Rúa, ya por los años fines de los 90, principios de los 2000, con Cavallo. Va a llegar al Ministerio de Economía con Cavallo y va a ser ni más ni menos que secretario de Política Económica. Esto lo pueden buscar en su currículum que está en su página. A su vez, como les decía, es hijo de un dirigente histórico radical, Adolfo Sturzenegger. Ahora, ¿qué rol cumplió Sturzenegger en ese gobierno? Bueno, no tuvo ni más ni menos que un rol muy preponderante en lo que fue el megacanje. ¿Se acuerdan del megacanje? ¿Qué significó el megacanje? Bueno, básicamente, para explicarlo rápido y en criollo, era patear esa deuda que Argentina ya tenía por otra deuda mayor, pero obviamente aplazar los plazos de pago, y esto generó un incremento en el capital y en los intereses que luego, sumado al blindaje, ese famoso blindaje también que se había prometido allá por enero del 2001, que decía que había que prestarle a la Argentina 40.000 millones de dólares para blindarlo de las vicisitudes financieras que se sucedían en ese momento. Es decir, tratar de solidificar el sistema financiero argentino para generar confianza, esto lo pongo entre comillas, como le gusta decir a los liberales, una confianza media rara cuando vienen a prestarte guita para después endeudarte por 30, 40, 50 años, y así que la Argentina no sufriera los vaivenes del mercado internacional. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto de el blindaje y el megacanje, donde Sturzenegger tiene un papel central? Bueno, va a llevar al estallido del 2001. Se calculaba que para el año 2000-2001 Argentina tenía destinado un 20%, atención, escucharon bien, un 20%, es decir, la quinta parte de lo que producía al pago de deuda externa. Todo eso sabemos cómo terminó en el estallido social del 2001, eyectado de la Rúa, volado por los aires, eyectado Cavallo, obviamente Sturzenegger lo mismo. Sturzenegger va a estar procesado por esto, por la causa del megacanje. Fue sobreseído hace unos poquitos años, a partir del año 2014-2015, y se recicla. Sturzenegger se recicla. Luego de todo ese fatídico 2001, se recicla y adivinen a dónde va a parar. ¿Alguien sabe? A ver a dónde va a parar. A dar clases en Estados Unidos. Además de dar clases en Estados Unidos, en esas facultades raras, con nombres raros, va a parar a Propuesta Republicana. Si yo le digo Propuesta Republicana, ¿qué es?
Y es el partido que fundó Mauricio Macri para gobernar la capital federal. Exactamente. Propuesta republicana que republicano tiene poco. Tiene muy poco de republicano, rápido para los negocios, los muchachos, muy poco de republicano. República de los pobres, le dijo algún profesor. Muy bueno, República de los pobres. Bueno, ni más ni menos donde se recicla en el PRO de Mauricio Macri. Mauricio Macri lo va a llevar de a poquito hacia el PRO, lo va a poner como presidente del Banco de la Ciudad, del Banco Ciudad de Cava, luego es diputado por el PRO, y luego llega diputado nacional, y luego llega a la presidencia del Banco Central. ¿Con quién? De la mano de Mauricio Macri, en la presidencia de Mauricio Macri. ¿Qué va a hacer Federico Sturzenegger cuando llega a la presidencia del Banco Central? Algo que se le achacaba muchísimo al kirchnerismo que había que hacer, va a sacar el cepo. Es decir, llega en diciembre, saca el cepo. Pero ¿qué pasa cuando saca el cepo? Bueno, se le viene una oleada complicada de sostener. Presión cambiaria. Demanda de dólares, exactamente. ¿Y qué va a idear y qué va a profundizar? ¿Se acuerdan de una palabrita que aparece mucho durante la gestión de Macri? Si yo le digo palabra LEVAC, ¿sí? Bueno, es quien va a profundizar una crisis que va a explotar en el 2018, cuando vamos a recurrir al FMI. Bueno, con las LEVAC lo que empieza a hacer es chupar peso de la calle para que no ejerza presión para que no se corra el dólar. Bueno, toda esa inflación reprimida, vamos a decirle, tanto que le gusta hablar de inflación reprimida a los liberales, que siempre se le achaca, o al peronismo, digamos, a la gestión primero de Cristina Kirchner y luego de Alberto Fernández. Bueno, ¿qué va a pasar? Esa presión de las LEVAC es tal que en el 2018 tenemos que volver a recurrir al FMI. Todos se acuerdan de Mauricio Macri dando esa conferencia de prensa un día a la mañana con cara de dormido, casi con el pijama Mauricio Macri, y va a recurrir al FMI. ¿Qué hace el FMI? Nos da el préstamo, insólito préstamo, una guasada. El más grande de su historia. El más grande de la historia del FMI. Incumpliendo un montón de reglamentos internos para dar ese préstamo, además. Totalmente, incumpliendo un montón de reglamentos. Bueno, lo cierto es que le van a decir a Mauricio Macri, bueno, mira, toma la plata, pero ¿qué va a pasar? Vas a volver a poner el cepo. ¿Qué hace Mauricio Macri con la gestión de Hernán Lacunza? Luego termina su gestión poniendo el cepo. Es decir, se ruletearon, se bicicletearon todo ese préstamo que les dio el FMI. Obviamente Sturzenegger salió eyectado de la presidencia del Banco Central y va a deambular por ahí en algunos canales de televisión, asesorando algunos estudios jurídicos muy importantes de la City porteña, y va a reaparecer luego de ese fatídico 2018, donde volvimos a recurrir al FMI y donde hoy tenemos una de las deudas más impagables de la historia de nuestro país, luego de que Néstor Kirchner haya cancelado en el 2005 la deuda con el FMI. Este tipo nos vuelve a meter en este quilombo nuevamente y nos vuelve a traer el FMI. Pero ¿dónde va a reciclarse nuevamente el señor Federico Sturzenegger? Y en la alianza que hicieron Propuesta Republicana con la Libertad Avanza. Exactamente. Va a trabajar primero para Patricia Bullrich, ¿sí? Le va a hacer un informe a Patricia Bullrich, le dice, mira Patricia, yo te voy a hacer un informe. ¿Se acuerdan que en algún momento el kirchnerismo hizo un digesto jurídico para poner comprimir, vamos a decirlo, toda la legislación que había sobre un montón de cuestiones? Año 2013, 2014, un digesto jurídico. ¿Qué quiere hacer Sturzenegger? Un digesto económico. Es decir, agarrar toda... Para que te indigestes. Sí, nos terminó indigestando. ¿Qué va a hacer? Va a presentarle este informe a Patricia Bullrich, va a trabajar para Patricia Bullrich en la campaña en La Paso. Obviamente todos sabemos, Patricia Bullrich y el PRO quedan terceros cómodos, hoy son quienes cogobiernan. Ojo que nada de republicanos tienen, una fuerza que salió tercera y hoy es quien cogobierna con la Libertad Avanza. Pero bueno, más allá de eso, le lleva la propuesta de este digesto económico, jurídico a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich obviamente no llega y se lo va a presentar a Javier Milei. Y como decía al principio, al llegar a contactarse con Javier Milei, le propone ese mega DNU desregulatorio de la economía que se lleva a cabo y que creo que todavía está vigente, en diciembre del año pasado, ni bien había ganado Milei, y también es el ideólogo de la ley base. Pero, ¿con quién va a idear todas estas cosas Federico Sturzenegger? Bueno, va a pasar por un montón de abogados de la City porteña, de estudios jurídicos y económicos, contables de la City porteña, lo va a hacer con varias cámaras empresariales, pero se encuentra con un estudio muy puntual.
que es el estudio que a su vez asesora a Funes de Rioja. Funes de Rioja es el presidente de la UIA, y la UIA es la cámara empresarial más heterogénea, una de las cámaras más heterogéneas que tiene hoy nuestro país. ¿Y quiénes son los de ese estudio jurídico? Adivinen quiénes son. Los ideólogos, ni más ni menos que del famoso RIGI. ¿Sí? Son los que llevan esta idea de hacer este fomento a las grandes inversiones. ¿Y qué pasa hoy en la UIA? Bueno, no está todo tan saldado con el tema RIGI. ¿Por qué? Porque los grandes comensales y cabezones de la UIA, como Ledesma, Techín o Arcor, son parte de los resortes institucionales que están sosteniendo al gobierno. Exactamente, es la parte más dialoguista, si quiero, quienes están manteniendo esta suerte de paz social, de no pegarle tanto al gobierno, pero abajo hay un montón de empresas que están empezando a decir, che, miren que con esto, todo bien, nosotros somos de la UIA, pero si ustedes van a dejar que un montón de empresas extranjeras se metan en la cadena de valor de proveedores de estas grandes empresas que vendrían a hacer las inversiones, ojo con eso, porque nosotros somos proveedores de ustedes también. Bueno, no hay un tema así, no está el tema bien saldado dentro de la UIA. Lo cierto es que Sturzenegger se basa de este proyecto de RIGI y, bueno, empieza a haber algunos temblores dentro de la UIA. ¿Qué pasa? ¿Dónde aterriza Federico Sturzenegger? Porque hasta ahora lo venía haciendo desde el plano sin tener un cargo. Cuando se va Nicolás Posse, cuando lo echan por este tema de espionaje, bueno, y supuestamente era un buen amigo de Milei, terminó siendo un cuco para el gobierno, lo terminan echando. Franco viene a asumir la jefatura de gabinete y Sturzenegger va a desembarcar en el gobierno nacional. ¿Para qué va a desembarcar en el gobierno nacional? Para volver a jodernos a todos nosotros. Para volver a terminar todo este proceso de regulación de la economía que no tenía bajo su órbita las empresas públicas nacionales, que estaban bajo la órbita de Posse. Entonces, me suena amigo para negocio para los amigos esto. Totalmente, Connie, esto es así y hay que decirlo con todas las letras. Sturzenegger, otra vez sopa, lo vamos a tener nuevamente dirigiendo los destinos de la economía de este país, y ahora no va ni más ni menos que por la privatización de las empresas públicas que habían quedado fuera de la órbita de la regulación del DNU y que tiene esta ley base como objetivo volver a privatizar esas empresas públicas. ¿Dónde va a llevar? Bueno, se especula con que se armaría un nuevo Ministerio de Modernización, así como Mauricio Macri se lo armó Andrés Ibarra en la ciudad de Buenos Aires cuando fue jefe de gabinete, y a su vez cuando fue presidente también le armó el Ministerio de Modernización, que no era ni más ni menos un ministerio para achicar el Estado, despedir gente y desregular la economía e intentar privatizaciones, cosa que Mauricio Macri no llegó a hacer y que este gobierno no se quiere correr una coma y volvió a llamar a Sturzenegger, una figurita repetida y que tanta malaria y que tanto nos ha perjudicado y que muchas veces pasan desapercibidos estos muchachos, y es mucho más visible la política, los actores políticos, ni hablar del peronismo cuando se lo quiere culpar de un montón de males. Lo cierto es que estos tipos son quienes han operado durante los últimos 30 años, 40 años en la planificación económica en este país. Blindaje, mea canje, LEVAC, deuda con el FMI, y ahora nuevamente llega Sturzenegger para complicarnos la vida. Otra vez Sturzenegger en el gobierno viene a planificar la miseria para los próximos 30 años, pensando en una ley que lo único que hace es beneficiar a las empresas multinacionales que vienen de afuera en detrimento de la producción nacional. Veremos cómo termina esta película. Lo cierto es que esto sería la 3, cuando se dice la saga, cuando tenemos una trilogía. Tuvimos el capítulo 1 con De la Rúa, el capítulo 2 con Mauricio Macri, otra vez de Sturzenegger nos trae el capítulo 3 con Javier Milei, y veremos